que el transporte público acá empieza a tener otro tipo de movilidad. Eso es lo que tengo que pensar para dimensionar esa situación. O sea, yo tengo que dimensionar la política de la oficina desde la realidad, no desde la oficina. No mirando el presupuesto de lo que puedo hacer y entonces te hago un poquitito acá y un poquitito allá y otro poquitito allá. Tengo que mirar el problema y a partir de ahí lo dimensiono, ¿sí? Y si quieren un predimensionado, analizo este problema y lo multiplico por 20. Más o menos el tamaño de la ciudad, ¿sí? Bueno, algunas fotos de cuando empezamos con Mario ahí con el club. Eso es la toma de tierras, ¿sí? Cuando estábamos ahí en la toma de tierras. Esto es hoy, un poco el perfil del barrio hoy. Ven, las calles están de buen tamaño, o sea, como dice el código, pero bueno, no sé si se alcanza a ver, con gente amiga que uno con los años ha ido conociendo. No había llovido el día anterior, había llovido hace 3 o 4 días. Pero bueno, tienen esos problemas por no tener cuestiones pluviales. Esa es una de las plazas. Desastre, no hay nada, 4 juegos viejos. Lo que les decía de la colonia ferroviaria. Julia, ¿se puede pagar esta luz? Sí. Porque yo creo que le saca mucha... ¿Se ve un poquito mejor? Bueno, este es el barrio Puertas de Argentina, que es del otro lado de la vía, es el último asentamiento, ¿no? Es decir, uno puede ir tomando dimensión de este problema de lo que tiene que hacer, ¿no? Acuérdense, defino mi problema, elaboro mi programa y después busco el presupuesto. Y el presupuesto no es solo el presupuesto del área, es el presupuesto de todo el municipio, es el presupuesto de la sociedad en su conjunto, porque tengo que ir buscando otros actores, y es después también cómo le sumo la provincia, la nación y los organismos internacionales si es necesario, ¿no? Y en definitiva vamos viendo qué situación de la ciudad tenemos, ¿no? Claramente lo que les mostré es una ciudad de exclusión, ¿no? No es una ciudad, no es gente que pueda compartir de manera por lo menos equitativa con el resto las bondades que puede tener la ciudad, ¿no? Veamos un poco por qué se producen estos efectos de valor del suelo, que va a ser otro de los elementos importantes a analizar, ¿no? Y a mí me gusta usar el caso de San Martín de los Andes. Prometo renovarlo, porque ya algunos me han escuchado varias veces, pero vamos a renovarlo. Acá lo que les decía del soporte ambiental, ¿no? Esta es la vega plana. La vega plana recoge las aguas de los cerros, ¿sí? Y funciona como una esponja, ¿no? Cuando hay mucha lluvia, la esponja retiene el agua, porque si no, si esto fuera todo cemento, se inunda el casco de la ciudad. Y en las épocas de sequía, la esponja va tirando agua y permite irrigar el arroyo para que justamente los equilibrios ecoambientales de fauna y flora se puedan mantener. El tema es que toda la vega plana pasó de un sistema rural a un sistema urbano. En el sistema rural la tierra valía la vega por lo que podía producir, donde se podía cultivar, donde se podía tener una vaca, algunos otros animales, ¿no? Y el cerro no valían porque más que cabra no podías tener. Cuando la ciudad gana y el precio del suelo o el valor del suelo empieza a ser no un valor ligado a la producción, sino a lo inmobiliario, el valor de la tierra en el cerro se multiplica muchísimo en estos cerros, porque lo que tienen es la vista de la vega plana. Mientras que el valor de la vega plana no tiene, o tiene un valor futuro, digamos, frenado, no sé cómo decirlo, porque el código no les permite construir. ¿Sí? Retenido, gracias. A mí me tocó una vez ir a defender la negativa a una ordenanza que justamente habilitaba la construcción de manera bastante importante en lo que era la vega plana. Y el dato de color es que ya había boletos de compra-venta firmados por millones de dólares a los dueños de las tierras. Cuando volteamos, o sea, y el boleto estaba firmado, si salía la ordenanza se pagaba, se compraba, si no salía, obviamente. Entonces, la decisión política es una decisión compleja. Hoy es tan fuerte la presión inmobiliaria en San Martín de los Andes que eso lo están trabajando de una manera quirúrgica, analizando metro por metro a ver hasta dónde pueden
construir sin producir demasiados desastres, ¿no? Pero eso es, tiene sus riesgos, ¿no? Sí, porque para mí lo que era importante, uno de los pasos que planteaba ese proyecto de ordenanza era transformar de suelo rural a suelo urbano de reserva, ¿no? Con algunas restricciones. Bueno, nosotros lo que sosteníamos es que no deje de ser rural, ¿sí? Porque justamente cuando ya metes la palabra urbano, el sentido de la tierra es ser construido. Entonces vos, viste, por más que después te pueden empezar a correr que las restricciones, que si es rural, punto, se acabó la historia. ¿Tienen alguna ley marco que, digamos, conseguir el objetivo de 12? No. Sí, yo lo paso, perdón. Un tema interesante en nuestras ciudades y ciudades como las que ustedes tienen en la costa es entender cuál es el valor de la ciudad, ¿sí? Lo que llamamos el valor público. Ayer hicimos alguna referencia, ¿no? El valor público es un valor que lo disfrutamos socialmente, no es algo que se pueda disfrutar individualmente, pero que si lo afectamos también es algo que nos afecta a todos, ¿no? Yo siempre digo que esa es una imagen de cuando uno se decide irse a vivir a estos lugares, vas buscando eso, ¿no? Es decir, esa relación con la naturaleza, ese tipo de paisaje, ese es el valor público, ¿no? Entonces, vos decís, me fui a vivir a San Martín de los Andes y no es a qué calle, o me fui alguien escuché que se quería ir o a Bariloche o no sé dónde, ¿no? Me voy a un hotel, no hace falta que tenga esa vista, ¿no? Estás en San Martín de los Andes, ¿no? Es decir, porque hay un valor público que tiene todo eso. Después te tocó una vista al lavadero del vecino y, bueno, te querés matar o no porque pagaste menos, ¿sí? Decís, bueno, no importa, tengo una vista mala, pero estoy en San Martín de los Andes. Es decir, estás en ese, digamos, en ese lugar, en ese valor público. El problema es cuando empezamos a afectar ese valor público. O sea, perdimos todo ese sentido, ¿no? Bueno, es eso lo que les decía. Entonces, ahí lo que hay que entender que ese valor público que tiene que ver con lo urbano se genera a partir de... No, ¿se puede apagar? No lo ven. Bueno, no sé qué es mejor. No me va a poner una lamparita. ¿Sí? Bueno. Entonces, a diferencia de la tierra rural, que tiene una valoración simple, que tiene que ver con que la tierra vale por lo que puede producir, lo importante es entender que la tierra urbana tiene una articulación compleja, es decir, que la tierra vale por lo que puedo construir, pero también por otras cuestiones que tienen que ver no con lo propio de lo que pasa en el lote, sino con lo propio de lo que pasa en ese entorno, es decir, por los usos que eso puede estar teniendo, ¿no? Entonces, esas familias de renta son las que contribuyen a generar el valor de la tierra. Dicho de otra manera, no vale la tierra solo por lo que hay en ese lote, sino por lo que hay en ese entorno. Y por eso decir una propiedad en San Martín de los Andes, en Pinamar, vale más que en Maquinchao o en Añatuya, ¿sí? Más allá de que después tenemos que ver dónde está, porque por ahí eso puede empezar a cambiar las cosas. Pero hay un valor público que va más allá del valor del lote y que muchas veces incide más que lo que pasa en el mismo lote, ¿no? Eso es sumamente importante porque me va a hablar de toda una articulación de valor sobre la propiedad, pero que no está generada en los hechos del propietario, sino en los hechos de la sociedad. ¿Sí? Eso es lo que les contaba, de repente, ¿no? Cómo se empieza a lotear hacia arriba con esa mirada hacia la Vega Plana, ¿sí? Ese tipo de infraestructuras, loteos que muchas veces se plantean como barrios abiertos, pero no se piensan desde el planeamiento como barrios abiertos.
Es decir, cada uno tiene su propio faldeo y no se los interconecta, como en una ciudad que va creciendo, sino que todos se relacionan con una ruta que es la alimentadora de todo esto, ¿no? Y para el desarrollista puede ser un muy buen negocio decir, bueno, yo hago todas las infraestructuras, pero esto no es un barrio cerrado, sino un barrio abierto, entonces se le hace una transmisión de bienes donde cuando se lo habilita, todas estas infraestructuras hechas se le donan al municipio, ¿no? Uno dice, se le donan, qué bueno, ¿sí? El tema es que esas calles hay que empezar a mantenerlas. Entonces, acá fíjense lo que muchas veces pasa, ¿no? Cada loteo que se habilita es una oportunidad de negocio muy importante para el loteador, pero para el municipio es una sobrecarga de infraestructura a mantener. Sí, porque si fuera cerrado está bien, en el punto analizo otro tipo de impactos, pero cuando es abierto se me suman todos esos kilómetros de calle y generalmente no hay un aporte económico que a mí me permita aumentar la cantidad de parque vial para mantener esos caminos. Lo tengo que seguir haciendo con las mismas máquinas y con la misma gente que tenía, con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Estoy deteriorando la prestación del servicio en el resto de la ciudad. Lo mismo pasa con el agua, el valor de la tarifa es lo mismo, muy parecido para el que está acá en el pueblo que para el que está acá arriba, pero para el que está acá arriba hay que poner bombas que suban el agua, ¿sí? Y paralelamente uno se encuentra con cosas como, por ejemplo, bueno, pero los terrenos baldíos no van a pagar hasta que no se vendan, ¿sí? Entonces, fíjense que son muchas cuestiones que tienen que ver con lo urbano, con lo fiscal y con el financiamiento que hay que estar mirando para ver cómo le cierra ese negocio a la ciudad. Es decir, uno no quiere frenar este tipo de emprendimientos, pero sí tenemos que acomodarlos, digamos, a el desarrollo que tenga la ciudad. No puede ser que en una ciudad existan negocios que son muy buenos para unos, pero no para el conjunto, ¿sí? Y que no sean buenos también para el municipio. Y hoy, más allá de algunas cuestiones que tienen que ver sin duda con la gestión propia de un gobierno local, una ciudad que tiene una actividad económica bárbara, que tiene oportunidades interesantísimas, que es mucho negocio invertir en suelo y en construcción, tenga un municipio que no tenga plata, ¿sí? Es decir, estas cuestiones no parecen, por lo menos en principio, no parecen lógicas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, estos son dos campos en la entrada de San Martín. Hoy esto está bastante urbanizado, pero en la década de los 80 los dueños de estos dos campos adhirieron, perdón, de los 80 de los 90, a los famosos bonos verdes, y con eso pudieron plantar una cantidad de árboles obviamente importantes en sus campos, pero en algún momento este señor decidió talar los árboles, pero con un proyecto de cancha de golf de Jack Nicklaus y con 500 lotes. Fue el primer proyecto de Jack Nicklaus que hizo en Argentina. Me acuerdo que por entonces se decía que le había pagado por el proyecto y todo lo que significa su plan de mantenimiento, unos $2 millones. Entonces al señor este lo trataban de loco, ¿sí? La plata que gastaban en todo eso, qué sé yo. Bueno, es un negocio inmobiliario brillante, ¿sí? ¿Sí? Porque cada uno de esos lotes vale significativamente mucho y ni hablar cuando está acá más cerca, ¿no? Pero cuento algunas cosas como para ir introduciéndonos en lo tributario, ¿no? En el año 2007, yo ya hacía un par de años estaba trabajando con la senadora Zapac, quien iba de candidata a intendente y termina ganando, y veníamos trabajando justamente el tema urbano y fiscal, y uno de los problemas era que todavía San Martín tenía la base fiscal sobre la que cobraba tasas e incluso impuesto inmobiliario, era el metro de frente, así que es lo viejo, ¿no? Entonces había que pasar al tema de evaluación. Evaluación tiene otros problemas, como vamos a ver, pero bueno, es mucho más justo, ¿no? Entonces hicimos todo un análisis de distintas propiedades y finalmente el gobierno que salía tomó la iniciativa y dio ese paso, la verdad que fue bastante interesante desde lo político, y tuvimos una charla como para ajustar algunas cuestiones. Yo me acuerdo que la secretaria de Economía
me decía que en esos cambios sobre las valuaciones, lo que hicieron, algunas se les iban como muy alto, y entonces, bueno, achicaron, pusieron un tope mínimo y un tope máximo para que los impactos no sean tan fuertes, ¿no? Y fíjense que esas cuestiones que desde lo matemático y quizás desde lo político es importante, porque desde lo político decir que a alguien le vas a cobrar más del 400% es, ¿sí? Imagínense el 16.000, ¿sí? Noticia en todos lados, si nos quedamos callados. ¿Cuál era el punto? Que ese 16.000% era la cancha de golf. ¿Por qué? Porque en los planos esa cancha de golf figuraba como espacio verde. Y sí, es espacio verde, pero es privado, sí, no es público. Y es una actividad de renta. Es decir, esto que la foto es vieja, acá se estaba construyendo el hotel, ¿sí? La habitación en el hotel costaba $100 la noche. El permiso para jugar por día en la cancha costaba $100 por persona, ¿sí? Y te estaba pagando 16 pesos, no sé si al mes, al año, es irrelevante, ¿sí? Entonces, caerle con 16.000% más era un acto de justicia, no era un, ¿sí? Entonces uno tiene que ir revisando, como van a ver, no solamente estas cuestiones generales, sino también ver caso por caso qué es lo que nos está pasando, porque evidentemente si nosotros vamos a estar subsidiando, entre comillas, este tipo de cosas, ¿sí? No vamos a lograr nunca tener los recursos necesarios. Y no se trata, como digo, de matar digamos, este tipo de actividades, porque son actividades muy buenas para la ciudad, pero ver hasta dónde pueden ser parte de contribuir con el desarrollo de la ciudad sin que deje de ser una actividad importante, ¿no? Eso, por ejemplo, es la casa de un gerente a nivel nacional de un banco muy importante, y entonces es una casa que va a estar cerrada todo el año, con muy poco uso, ¿sí? Si hay un capital parado, que además si no lo estoy grabando bien, ya de por sí, como el valor inmobiliario que tiene, ¿sí? Entonces me estoy perdiendo, digamos, una posibilidad de ingresos importantes, además de cometer una injusticia que por ahí estoy presionando tributariamente a la persona que vive todo el año, que genera otro tipo de inversiones. Entonces se van a ir produciendo esas cuestiones, porque el suelo de alguna manera no solamente es finito, no es que sea infinito, pero que va a adquirir valor por el que lo puede comprar. Y en estos lugares turísticos, como muchos de acá, el mercado no es el mercado local, el mercado es bastante más amplio, ¿sí? Allá cualquiera te dice, ¿no? Depende de la cantidad de obras que tengas en Recoleta, en Belgrano y algún emprendimiento en Tigre, es el valor que sube o baja la propiedad en San Martín de los Andes, o cómo se mueve el mercado allá. Es decir, no tiene que ver con la disponibilidad para la gente que necesita vivir, sino tiene que ver con un mercado que se maneja como un bien de uso y no como un bien de uso, que se maneja como un bien de cambio y no como un bien de uso, ¿no? Entonces, mientras el suelo queda librado al mercado, lo que sucede es que van a tener, como ahora, 7.000 lotes vacíos, pero porque tienen un valor de cambio importante, y un montón de gente que no tiene dónde vivir. Gente que no es pobre, que no está bajo línea de pobreza. Entonces, de repente, esa gente va a invadir áreas naturales, como es este cerro, o como es el de enfrente, el Curruinca, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? ¿Qué es lo que se va a comer? Se va a comer el valor público. Ese valor de paisaje que tenía, hoy deja de estarlo, a tal punto, ¿sí?, que este era el Hotel Sol, el hotel más importante de San Martín de los Andes, ¿sí? Cuando los asentamientos llegan acá, esto murió. ¿Sí? Hoy es una rémora del pasado. Cuando acá los proyectos estratégicos era continuar una bandeja hotelera desde acá hacia el lago para tener una serie de hoteles de alta jerarquía, como se trabaja hoy, con amenities, con distinta variedad de cuestiones, para justamente fortalecer el turismo, ¿sí? Hoy, el único lugar para meter, que tiene 10.000 metros cuadrados de suelo para poner un hotel, es la terminal de ómnibus en el centro, si no te tenés que ir para otro lado. Es decir, se ha perdido
una condición estratégica. ¿Por qué? Por creer que no es responsabilidad del Estado encontrarle lugar a la gente, ¿sí? Eso es enfrente, Curruinca, también asentamiento marginal, después regularizado. Es decir, no es que el Estado no se preocupa por estas cosas, el Estado llega, pero llega después. Y cuando llega después, le sale carísimo, ¿sí? Hay un Promeva que hubo que gastar acá para intervenir de manera quirúrgica en mejorar este lugar, y hubo otro Promeva, ¿sí? Un programa de mejoramiento de barrio que hubo que hacer para contener a las piedras que se pueden caer de acá arriba, porque este era un lugar que estaba fuera de código por esas cuestiones, ¿sí? Entonces terminamos estando mal, llegando 20 años después de que la gente se instaló, con los costos sociales que eso le significa a la gente del Estado, pero además nos cuesta a nosotros el doble de lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, nos tenemos que ocupar de estos temas, porque si no, en el futuro inmediato se pagan costos muy, muy altos, ¿no? O si no, nos vamos a la estepa, a decir, bueno, vamos a hacer barrios dormitorios en la estepa para esa gente, ¿sí? Esa gente que se vino a vivir a San Martín de los Andes porque hay empleo, porque se necesita gente para la construcción, para el turismo, para el Estado, pero de repente este es el lugar donde tenés que vivir, ¿sí? No es aquel lugar que imaginamos, ¿no? Fíjense cómo estas cuestiones son sumamente importantes de tener desde lo urbano, lo fiscal y el financiamiento muy en la cabeza, ¿no? Y yo muestro esta foto porque esta tierra nos la querían vender. ¿Y cuánto valía? $1 millón. No, era mucha plata. Sí, sí. Pero ¿por qué vale $1 millón? ¿Y quién va a ir ahí? ¿Quién va a ir? El Estado va a ir. Porque el Estado tiene que comprar tierra, porque tenés la gente que te corta la calle y te quema cubiertas pidiéndote tierra. ¿Qué quiero decir con esto? La tierra no tiene un valor que tiene que ver con sus características. Tiene el valor de lo que alguien pueda pagar. Ese es el punto. Y como no es la gente por ahí de sectores medios bajos la que va a pagar esto, sino que es el Estado el que va a pagar, se puede estar pidiendo esos valores. Y no importa si me lo pagan hoy o me lo pagan dentro de 10 años. Entonces retengo la tierra, ¿sí? Eso es lo que nos sucede en general. Y aún haciendo esos barrios, se nos va generando una periferia de esa periferia, ¿no? Ahora, un tema importante, por lo menos, si quieren, lo voy a plantear en términos de hipótesis, pero un poco el andar caminando en varias ciudades de escala media y de escala chica, lo que uno puede observar es que cuando la ciudad genera productos de altísimo valor, levanta los precios de todo y entonces genera situaciones de exclusión mucho más altas. Si cuando una ciudad no genera productos así premium muy elevados, como puede ser este club cerrado con cancha de golf fantástica, o Las Pendientes, que es un complejo con canchas de esquí propia, ¿sí? Por ahí no se generan estas situaciones tan extremas. Es decir, la hipótesis mía es que eso que genera, que decía Klicksberg, que yo mostraba ayer, que la desigualdad es la que genera pobreza, ¿sí? Que la desigualdad es la que genera esas condiciones de inaccesibilidad de muchos sectores, lo mismo está pasando con el suelo, ¿sí? La desigualdad es lo que está aumentando esas situaciones de pobreza, ¿no? Bueno, este es un proyecto que ganamos por concurso, que lo que planteaba era justamente un proyecto de urbanismo, que era justamente hacer el planteo del proyecto urbano de todo el arroyo Pucahuyo. Pero simplemente lo mostraba porque es interesante, porque el arroyo era como un límite de la ciudad linda, ¿sí? De acá de San Martín está la calle principal, ¿sí? Y de acá del otro lado aparecía como la San Martín pobre, ¿no? Entonces la cuestión era delicada, porque lo que iba a suceder, y después para acá la invasión del Curruinca, ¿no? Lo que sucedía era que mejorando la calidad del arroyo, que está fenómeno, mejorar la calidad urbano-ambiental de este lugar, nosotros le íbamos a levantar el valor a las propiedades. Ahora, levantar el valor de las propiedades significaba que mucha gente que esté acá
iba a estar tentada por el mercado para comprarles esa propiedad y que se tengan que ir a vivir a otro lado. ¿Se entiende? Sí, ese proceso que se llama gentrificación, una traducción del término inglés que es gentrification, que lo que teníamos que cuidar con el proyecto era cuáles eran las disposiciones, las herramientas desde el punto de vista fiscal que nosotros teníamos que hacer para que el mercado no desplace a la gente de acá y que verdaderamente la mejora urbano-ambiental de esto tenga beneficios sociales sobre esa gente, ¿se entiende? Porque si no, inmediatamente yo autorizo 3 pisos acá, usos como comercio, hosterías, etcétera, esto pasa a valer 10, 15 veces más, la gente agarra, mete la mano en el bolsillo y se va a invadir tierra a otro lado. Y al final lo que generé con una buena intervención es una situación no deseada a nivel social o incluso urbano, ¿no? Uno podría decir a este punto, y como para hacer un corte, 3 cuestiones preliminares, ¿no? La normativa urbana es algo que nos acota la posibilidad de uso en el mercado, porque yo digo, bueno, hasta acá podés construir 4 pisos y no lo que quieras, ¿sí? Pero también la normativa genera beneficios para algunos y no tantos beneficios para otros, ¿no? La operación urbana, vista desde la lógica del mercado, ha tenido graves consecuencias por acción o por omisión, o sea, a veces porque no se preocupa, y esto tiene efectos sociales muy perversos muchas veces, como el tema de los procesos de gentrificación que les decía. Y una tercera conclusión preliminar es que no podemos domar al mercado con las herramientas tradicionales. Esta cuestión de lo básico tradicional o el código que va por un lado y el mercado que va por el otro no nos alcanza. Necesitamos en nuestros municipios tener mejores herramientas, pero tener una capacidad además de gestión que no es solamente técnica, que sino es fundamentalmente política, para poder llevar adelante un desarrollo sustentable de la ciudad. No se trata de limitar al mercado, pero sí ponerle condicionantes importantes como para desarrollarse, y para eso es fundamental fortalecer las áreas de planeamiento, pero con una visión sin duda diferente. ¿Hacemos un cortecito, Adrián? Bueno. ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Para allá alguna pregunta? No sé cómo hago para saber si me... ¿Sí? La figura que nombraste en el inicio, la figura urbana de reserva urbana de biosfera, sí. ¿Tiene que ser una sola unidad o pueden ser pequeños fragmentos dentro de una jurisdicción o especie de corredor que te garantice la conservación de esa unidad, digamos, o conservación de la biodiversidad, de la situación más prístina de ese lugar, conviviendo con el desarrollo? También podrían ser... Sí, podrían ser distintas unidades. Es una figura legal que se tramita. ¿Cómo es la gestión de la figura? Es una figura de Naciones Unidas. Bien. Que la podés tramitar, que tiene las características de cualquier reserva, de tener por lo menos 3 áreas, una prístina, una de investigación y una de choque, o de turismo, de educación. A nivel provincia de Buenos Aires, vos la tenés que encuadrar generalmente dentro de la figura legal, que es la de paisaje protegido. Claro, porque estábamos viendo algunas situaciones de paisaje protegido o espacio natural protegido o lo que sea, pero por ahí me parece encuadra bien en paisaje protegido. No hay necesidad de ir digamos, a la figura superior, que es la de la reserva natural. Claro, eso ya implica que sea patrimonio, que sea dominio en realidad del Estado provincial. El tema es que se puede intervenir con la regulación que consideres de acuerdo. La de paisaje protegido anda fenómeno, porque lo que vos necesitás, tanto en la ley de paisaje protegido como en la reserva urbana de la biosfera, es un plan de manejo. Exacto. O sea, lo clave de la figura de paisaje protegido es el plan de manejo. Tal cual.
que nosotros tenemos esa figura, pero no se cumple esa parte, por eso no si está no se teniendo cumple esa los parte, resultados estamos al horno. Claro, por eso estamos al horno. Gracias. Bueno. Listo. Bueno, vamos a tomar un café entonces. Ya, perdón, allá hay una pregunta. No, quería preguntarte sobre el caso Mar del Plata. Sí. ¿Dónde está? Acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quería preguntarte un poco sobre el caso Mar del Plata en esto que se plantea ciudad concentrada, ciudad, digamos, compacta versus ciudad dispersa, ¿no? En Mar del Plata la situación es un poco así, sintetizando, la siguiente, ¿no? Tenemos un centro urbano más o menos, digamos, concentrado, es decir, compacto. Dentro del centro urbano tenemos, digamos, capacidad vacante. ¿En qué? En distritos de reserva urbana, que no están habilitados todavía para subdividir, pero tenemos reservas. ¿Y qué pasa? Hay una gran presión del mercado para subdividir tierra rural, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores? Los valores son, la tierra rural hoy prácticamente está 2-3 pesos, 2-3 dólares aproximadamente el metro cuadrado. Cuando vos la subdividís sin infraestructura y sin nada, vale 40 dólares el metro cuadrado. Fíjate la diferencia, de 3 a 40, ¿no? Entonces hay una presión muy grande por eso. Entonces es un poco lo que estabas diciendo vos. Hoy, por lo menos en Mar del Plata, en este caso, la idea de planificación, la idea fundamental, tiene que ser la ciudad compacta, porque la ciudad dispersa lo que va a traer es un poco lo que decías vos, a mediano o a largo plazo, un Estado prácticamente quebrado. Bien. Porque, digamos, la pregunta es la siguiente: si esta tendencia de planificación, por lo menos para el caso de Mar del Plata, digamos, es positiva o merece algún tipo de modificación. A ver, sucede lo que nos sucede a la mayoría de las ciudades, ¿no? Es decir, la transformación de suelo rural en urbano es un negocio fantástico porque, como vamos a ver en un rato, el actor que interviene, uno de los actores que interviene en esa valorización, no se lleva nada. Es decir, como estás diciendo, ¿no? Si la tierra rural vale 4 y solamente con el acto administrativo vale 40, ¿sí? O sea, hay 36 de diferencia. Yo les pregunto, ¿quién hace ese acto administrativo? Mayormente el Estado, o sea, porque el interesado tendrá su costo de plano, qué sé yo, pero el acto administrativo lo hace el Estado. ¿Cuánto de esos 36 se lleva al Estado? 0. Es un negocio bárbaro. ¿Cómo va, Leandro? Sí, tengo. ¿Todo bien?